Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre la doctrina de la salvación. Aunque Dios preserva soberanamente a su pueblo, también utiliza medios espirituales para fortalecer y sostener la vida cristiana. En Hechos 2:42 declara: y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva comprendía la importancia de permanecer constantemente en la verdad, la comunión y la oración. Dios fortalece espiritualmente al creyente mediante su palabra y la vida de comunión con el pueblo de Dios. Asimismo, 1 de Pedro 2:2 declara: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento espiritual no ocurre automáticamente sin búsqueda de Dios. El creyente verdadero desarrolla hambre espiritual por la verdad y desea crecer en comunión con el Señor. La perseverancia cristiana no produce pasividad espiritual, produce dependencia constante de Dios y perseverancia en los medios de gracia. La vida cristiana no está exenta de sufrimiento, oposición o pruebas. Dios utiliza incluso las dificultades para fortalecer la fe y producir madurez espiritual. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7 declara: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Pedro muestra que las pruebas no destruyen necesariamente la fe genuina, muchas veces la purifican y fortalecen. Romanos 5, versículos 3 al 5 declara: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La perseverancia cristiana se desarrolla muchas veces en medio de las luchas, sufrimientos y dependencia continua de Dios. Las pruebas no siempre significan abandono divino. Frecuentemente forman parte del proceso mediante el cual Dios fortalece espiritualmente al creyente. Esto protege al creyente de pensar que toda dificultad significa ausencia de salvación o falta del amor de Dios. La seguridad de salvación jamás debe usarse como excusa para vivir descuidadamente delante de Dios. Esta gracia verdadera, produce amor por la santidad y el deseo de obedecer al Señor. En Romanos 13, versículos 11 al 14, nos declara: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo llama al creyente a vivir con vigilancia espiritual y obediencia práctica. La esperanza de salvación no produce relajación moral, produce mayor deseo de agradar a Dios. Asimismo, 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 declara: amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza de glorificación futura impulsa al creyente hacia una vida de santidad presente. La seguridad bíblica fortalece la obediencia y no la indiferencia espiritual. La verdadera gracia jamás conduce al creyente a amar el pecado más que a Cristo. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos la esperanza final del creyente descansa en la fidelidad eterna de Dios. Mil bendiciones.